Bueno, la parte que vamos a ver ahora es lo que está relacionado principalmente con lo que se conoce, ¿sí?, en ingeniería como la parte del esfuerzo biaxial. Nosotros venimos de un proceso, ¿sí?, o flexión asimétrica, como lo presenta el libro del profesor Hibeler, de quien estoy presentando su libro y a quien le doy pues todos los créditos correspondientes por esto. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos acá, en este elemento, que venimos de desarrollar una serie de ejercicios, ¿sí?, donde tenemos un caso sobre el cual podemos tener un momento flexionante en un solo eje. Pero a nivel de ingeniería, a nivel de lo que nos corresponde a nosotros como ingenieros civiles entender, los procesos no solamente pueden presentarse en un solo eje, pueden presentarse en los dos ejes a la vez, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que hay que hacer un estudio sobre esa condición. ¿Listo? Cuando tenemos un elemento sobre esa condición, lógicamente, lo que se presenta, ¿sí?, es una condición como la que nos presenta el profesor Hibeler en esta parte. ¿Listo? Aquí está el proceso de elemento biaxial. Si podemos ver, por favor, en la figura A, nos relaciona mucho lo que nosotros ya hemos entendido. ¿Qué es lo que hemos entendido? Que si el elemento tiene flexión uniaxial, o sea, el momento está en un solo eje, se va a presentar una zona de compresión arriba, en este caso, y una zona de tensión abajo. Pero, ¿qué sucede si el momento ahora está conformado por dos componentes? Una componente en el eje Z y una componente en el eje Y. Pues lo que vamos a tener es que ese vector, porque el momento es un vector, lo podremos descomponer en sus dos respectivas componentes en el plano. En este caso, una componente en el eje Z y una componente en el eje Y. El principio fundamental, el concepto fundamental, la fórmula, como decimos los estudiantes, es la misma. Es simplemente la combinación de los dos procesos. ¿Y por qué se puede hacer eso? Eso se puede hacer porque el elemento y todo lo que estamos haciendo a nivel de este estudio es en el campo elástico. ¿Listo? Es en el campo elástico. Entonces, literalmente lo que podemos hacer es sumar el efecto de los dos elementos. Estamos sumando el efecto de las dos componentes. Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que este concepto nos va a definir ya directamente con su signo cuál es la posición y cuál es la magnitud y cuál es el sentido, por decirlo así, de el esfuerzo, si es de tensión o de compresión, si es tensión o compresión del elemento, teniendo en cuenta que el concepto que tenemos que manejar siempre va a ser este, donde el esfuerzo, ¿sí?, voy a pasarlo acá para hacer nuestros primeros ejercicios, es igual, el esfuerzo es igual a menos el momento en Z sobre la inercia en Z por Y más el momento en Y por la inercia en Z por la posición Z. Miren que este signo menos es el que, después de hacer un análisis cuidadoso, que en un video adicional, digamos, haré la deducción, ¿sí?, es un valor, por decirlo así, constante, o sea, él siempre va a aparecer en esta expresión. Entonces miremos que aquí, y esto es una cosa que tenemos que tener muy clara, aquí tenemos nuestros elementos, y Y y Z se van a medir dependiendo la dirección en la que tenemos. O sea, por ejemplo, si el ejercicio nos dice que así están orientados los elementos, pues en este sentido serán los positivos, y en este sentido serán los positivos para Z. Y tenemos que ver en ese orden de ideas si el momento, la componente del momento biaxial está en el sentido positivo o está en el sentido negativo, está en el sentido positivo o está en el sentido negativo. ¿Qué es lo que tenemos que entender claramente aquí? Lo que tenemos que entender claramente, ingenieros, es que lo que nos está
indicando este elemento es el efecto total, ¿sí? Porque en realidad, si tenemos esta primera expresión, ¿sí? Es la expresión de un solo eje y esta es la expresión de otro solo eje, ¿sí? O sea, esto es cuando tenemos el momento de giro alrededor de Z, ¿sí? De Z, y esto es cuando tenemos el momento de giro alrededor del eje Y. Aquí hay una cosa interesante que tenemos que tener en cuenta, que es la siguiente. Permítanme, yo voy a dejar de aplicar aquí esto para abrir una aplicación. En un momento. Entonces, permítanme un segundo, que siempre olvido abrir esa aplicación. Entonces, vamos a abrir la aplicación de la tableta para poder explicar algo acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, un momento. Bien. Muy bien. Muy bien, entonces, digamos que nosotros, y aquí es importante hacer una acotación muy importante sobre lo que estamos estudiando y sobre lo que estamos viendo. Miren, lo que sucede es lo siguiente. No puedo. Están formas, aquí está. Entonces voy a ubicar una sección cualquiera, ¿sí? Voy a aplicar una sección cualquiera para que tengamos idea de qué es lo que está sucediendo, porque lo importante de esto, la aplicación de los elementos es muy fácil, ¿sí? Pero digamos, lo que tenemos nosotros siempre, ¿sí? Lo que nosotros siempre tenemos es que generalmente tenemos sobre un solo eje, que en este caso le está llamando así, YZ. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Si tenemos en este caso, ¿sí? Que el momento lo voy a pintar con otro color. Pintar con un color ¿sí? Así, en este elemento. Lo que está generando, ¿sí? Este momento está haciendo girar esta sección así. Lo que está haciendo es lo siguiente. Es generando grandes esfuerzos, ¿sí? Por decir así, de compresión acá y de tensión acá, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Si tenemos el momento aplicado en este otro sentido, lógicamente vamos a tener también, ¿sí? Un efecto de una compresión aquí y una tensión acá, ¿sí? Entonces miren que lo que sucede aquí, en este caso, debido a este momento, ¿sí? Acá se está generando una tensión, ¿sí? Y acá se estaría generando una compresión. Pero debido a este momento, se está generando una tensión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que debido al efecto de los dos elementos, ¿sí? Se va a ver en algunas secciones, por ejemplo, aquí hay tensión y tensión, se suman los dos elementos, pero acá hay tensión y compresión, entonces se resta, entonces se deja el sentido final. Y eso es lo que está dejando, la ecuación. Quiero que miremos eso con mucho cuidado y voy a suspender un momento aquí para mostrarlo directamente en la aplicación.
Porque es que nosotros gráficamente podemos entender muchas cosas antes de empezar a hacer ejercicios. Entonces, ¿sí? Lo que sucede es lo siguiente, ¿sí? Voy a aplicar acá, permítanme un segundo. Olvidé ingresar por acá, por la tableta. Ya, un segundo, por favor. Voy a enviar. Entonces, permítanme un segundo, por favor. 13. Por eso me ha parecido esta aplicación más que cualquier cosa, me ha parecido excelente, porque es que nosotros, siempre los ingenieros, somos más gráficos. Listo. Sin video. Entendido. Sin audio. Muy bien. Entonces, permítanme un segundo y quiero que ustedes miren, porque este tema es esto. Entonces, vamos a ver. Listo. Vamos a comenzar esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí está, muy bien. Muy bien. Entonces, miren lo que está pasando y quiero mostrarles esto rápidamente en una sección antes de empezar a abordar nuestros ejercicios. Vamos a tomar una sección como la que tenemos acá, que es una sección, cualquiera que ya sea, ¿sí? Una sección como la que tenemos acá. Y quiero que miren qué es lo que pasa. En este caso, tenemos un momento que está alrededor del eje X, ¿sí? Alrededor del eje X. Miremos lo que sucede con esta sección cuando estamos alrededor del eje X. Lo que nos está mostrando esta figura nos está diciendo, la parte de abajo se está comprimiendo y la parte de arriba, ¿sí? Se está alargando. Miren lo que pasa, miremos lo que pasa. Ahora sí tenemos, voy a suspender acá, permítanme un segundo. Miren lo que pasa ahora cuando tenemos un momento en el otro sentido. O sea, en este caso en el sentido Y. En el sentido Y, miren que uno de los lados se está alargando y el otro lado se está comprimiendo. Entonces, eso es lo que quiero que entendamos de esta condición. Que, por ejemplo, el sentido que en este momento se está alargando, ¿sí? El sentido que está alargando, el sentido azul, derecho superior, esa condición está, todo ese borde está a tensión. Pero miremos qué pasa, ¿sí? Miremos qué pasa. Miremos qué pasa si ahora le coloco en el otro sentido, ¿sí? En el otro sentido, ese mismo borde, también queda a tensión. Entonces, si tengo un efecto doble en un sentido X y en un sentido Y, lo que estarían haciendo ese momento en los dos elementos es generar una acción doble. Pero miren lo que sucede en este caso. Cuando tenemos ese sentido, digamos que el que está en el superior derecho está a tensión y el superior izquierdo también está a tensión. Pero cuando tenemos el otro sentido, ¿sí? Tenemos el otro sentido, o sea, en el sentido, en este caso, en el sentido Y, ¿sí? En el sentido Y, el lado derecho, el lado izquierdo está a compresión. Entonces, se restan, ¿sí? Se restan los dos elementos. Entonces, por eso es que se va a ver un efecto doble. Muy bien, esto era lo que quería mostrarles para que sigamos acá en el libro. Entonces, ya vamos a hacer unos ejercicios y vamos a entender claramente qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, aquí en esta sección, estos elementos, debido a este momento, se va a tensionar y lo de abajo se va a comprimir. Y esta parte de abajo y esto, debido a este momento,
debido a este momento, esta se va a comprimir, ¿sí? Se va a comprimir y esta se va a tensionar. Entonces el efecto neto es la resta de los dos y el efecto total pues es el que quede. Pueda que toda esta zona quede a compresión o pueda que parte de esta zona quede a tensión, ¿sí? Entonces eso lo podemos ver claramente en unos gráficos que el profesor Gibeler nos muestra aquí en el libro. Miren lo que está sucediendo en este caso, antes de entrar con el cientificismo, o sea, con las matemáticas. Es lo que les estoy diciendo. Miren, esta parte de acá queda más grande, ¿sí? Queda más grande porque los dos tienen el mismo signo. Y en este caso son de compresión. En este caso, parte de la compresión se está compensando con la tensión del otro. Entonces queda esta situación así. Por otro lado, en la parte de acá, miren, los dos están sumando y pueden ser a tensión. Y acá lo mismo, parte está compresión y parte está tensión. Entonces, por eso dibujar estas gráficas no es tan fácil, pero no, podemos llegar a una solución, ¿sí? Como la que nos presenta la aplicación. Y eso es lo importante de nosotros poder entender. Eso no es, esta gráfica que tienen acá, mis respetados ingenieros, esto no es otra cosa que lo que les estoy diciendo. Miren aquí, aquí lo podemos ver. Aquí este punto, permítanme, yo tomo este apuntador. Aquí este punto, miren que este punto aquí, este punto, debido al momento, voy a dibujarlo aquí así, debido al momento que está haciendo esto de acá, todo este sector se está comprimiendo y todo este sector se está tensionando. Por otro lado, en la parte de abajo, ¿sí? Que el momento está así, este efecto me genera que esta parte esté a tensión y esto esté a compresión. Entonces, si miramos que el efecto neto de todo esto, ¿sí? Es lo siguiente. En este punto, tanto arriba como abajo, que es la combinación de los dos efectos, pues está generando compresión. Entonces, por eso se suman. A diferencia de este punto y este punto, que en este punto esto está a compresión y esto está a tensión. El efecto neto, pues va a ser, ¿sí? Precisamente la resta de los dos. Ahora miremos qué está pasando abajo, ¿sí? ¿Qué está pasando abajo? Abajo, ¿qué está sucediendo? Abajo está sucediendo que este punto está a tensión y este punto también está a tensión. Entonces, los dos puntos se deben estar sumando. Se deben estar sumando. Por otro lado, en esta parte de acá, esto está a tensión, pero esto está a compresión. Entonces, va a haber una resta de los dos elementos. Por eso es tan importante que desde el punto de vista conceptual entendamos qué es lo que estamos haciendo. Ahora, desde el punto de vista conceptual, nosotros habíamos dicho, ¿sí? Que íbamos a definir que si teníamos esta condición, ¿sí? Que si teníamos esta condición, este eje en el cual no hay esfuerzos se conoce como el eje neutro, ¿sí? El eje neutro es aquella condición donde no hay esfuerzos, ¿sí? Como ahora tenemos un efecto combinado, ¿sí? Pues para encontrar ese eje neutro, lo único que hacemos es aplicar la misma condición. ¿Y cuál es la condición? Que el esfuerzo sea netamente cero. Este valor es una constante del problema. Esto es una propiedad geométrica de la sección. Esto también es una propiedad del problema. Esto es una propiedad geométrica de la sección. Y les queda que Y es igual a Z, con una constante, por supuesto, ¿no? Cuando despejamos, que es una ecuación de una recta. Entonces, a diferencia, ¿sí? A diferencia de los elementos anteriores, precisamente ya tenemos una recta, aquí la podemos ver, aquí está, ¿sí? Es una recta con pendiente positiva que pasa por el origen. Miren que todo esto es una constante, la inercia en Z, la inercia en Y, el momento en Y, el momento en Z, y esto Z. Esto es una constante, entonces esto es una recta, Y igual a X. ¿Qué es eso? Una recta que pasa por el origen. Y esa recta que pasa por el origen, esa recta que está pasando por aquí, por el origen, es la que me está definiendo la zona o el eje neutro. Si ustedes se dan cuenta, ingenieros, la parte de arriba todo está
a compresión y la parte de abajo toda está a tensión, pero ya no es tan fácil de verlas como cuando teníamos en este caso, que era más sencillo de verlo, que decíamos, aquí está el eje neutro y aquí está la parte de tensión y acá abajo está la parte de compresión. O perdón, la parte de compresión y la parte de tensión. Acá abajo sucede lo mismo, ¿sí? Acá abajo sucede exactamente lo mismo. Parte de esto está a compresión y parte de esto está a tensión y es muy fácil mirarlo, ¿sí? Profe, tengo una Esta cosa, por pregunta. eso es que en este tipo de condiciones no es tan fácil hacer esa gráfica, pero el concepto del eje neutro sigue siendo el mismo, que la parte de arriba va a estar a compresión y la parte de abajo va a estar a tensión. En el algoritmo, en la aplicación que nos ofrece esta compañía, CSIC, a quien le doy los créditos de eso, pues no es tan fácil verla, pero sí nos muestra cuál es por cambio de colores, dónde está la zona de compresión y dónde está la zona de tensión. ¿Listo? Entonces es importante que tengan en cuenta. Hay que seguir buscándole de pronto que tengamos la posibilidad de poder señalar un punto y que nos pueda indicar el valor exacto de eso. Entonces, pues nada, vamos a hacer un ejercicio donde revisemos esta condición, apliquemos esto y lo podamos resolver de la misma manera en nuestra aplicación. Bueno, en la aplicación que nos da esta posibilidad. Muy bien. Entonces voy a dejar de compartir acá para que hagamos un ejercicio. Entonces vamos a compartir. Muy bien. Perdón, permítanme un segundo. Entonces vamos. Permítanme. Ya. Entonces, vamos a hacer un ejercicio a mano, como diríamos a mano, ¿sí? Para poderlo hacer en la aplicación. Y nos vamos a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Muy bien. Bueno. Voy a compartir ahora sí. Bien. Perfecto. Esta aplicación también de escritura es una aplicación gratuita si ustedes la quieren descargar. Entonces dice este problema lo siguiente. El problema dice que se determine el esfuerzo flexionante desarrollado en las esquinas A y B. ¿Sí? A y B. ¿Cuál es la orientación del eje neutro? Entonces vamos a concentrarnos por ahora en revisar, ¿sí?, cómo desarrollamos este ejercicio. Entonces tenemos arriba que la fórmula para encontrar en cualquier punto de una sección, ¿sí?, en cualquier punto de una sección, el esfuerzo está dado por la expresión que tenemos acá, ¿sí? Bueno, aquí hay un error. Voy a corregir este error. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tomar, ¿sí? Vamos a tomar esta sección, ¿sí? Vamos a calcular todos sus valores. Entonces, si tenemos, en este caso, miren, es importante que tengamos claro cuáles son los ejes positivos. En este caso, este es positivo, nos está diciendo el problema, y este es el eje positivo. ¿Listo? En el otro lado es negativo. Entonces, eso es lo más importante que tenemos que tener aquí en cuenta. ¿Listo? En toda esta serie
de propuestas de ejercicios que nos hacen. Entonces ya tenemos, por decir así, los valores y las orientaciones de esos elementos. Ahora necesitamos el momento. ¿Cuánto vale el momento alrededor del eje Y? ¿Sí? El momento alrededor del eje Y, en ese caso, ¿sí? El momento alrededor del eje Y sería 50 por 3/5, que es la componente de este vector, ¿sí? Sobre el eje Y. Entonces esto me da 30 kilonewton metro. ¿Listo? El momento en Y, bueno, ¿y en qué sentido está? ¿No? Está así. Eso indica que este momento, esta componente va en el sentido positivo según lo que nos dice este ejercicio. Ahora, MY, ¿cuánto sería? 50 por 4/5. Esto da 40 kilonewton metro. ¿Sí? 40 kilonewton metro. Esos serían ya los valores de los dos momentos. Bueno, no voy a aplicar porque es muy fácil, en este caso es muy fácil, encontrar cuánto vale la inercia con respecto al eje Y y cuánto vale la inercia con respecto al eje Z. En los dos casos es BH al cubo sobre 12, BH al cubo sobre 12. ¿Listo? Entonces, ¿esto cuánto nos da? Empecemos con el caso del eje Y. En el eje Y, ¿cuánto vale la base? La base vale esto, o sea, 30 centímetros. ¿Sí? 0.3 la base por la altura. En este caso, la altura, ¿cuánto vale? La altura, pues es este elemento, que es 10 centímetros. Elevado al cubo sobre 12. ¿Y cuánto vale la inercia en Z con respecto al Z? ¿Cuánto vale la base? En ese caso, la base vale 0.1 por la altura. ¿Cuánto vale? 0.3 al cubo dividido 12. Lo estoy dejando de una vez en metros. Entonces, yo tengo que la inercia en el eje Y es igual a ¿cuánto? 1 elevado al cubo por 0.3 dividido 12. Esto da 2.5 metros a la cuarta potencia. Y la inercia, perdón, y la inercia en Y, en Z, será igual a 0.1 por 0.3 elevado al cubo dividido 12. Esto da 2.25 por 10 a la menos 4. Perdón, acá tengo un error. Y esto metros a la cuarta. O sea, 0.1 elevado a la 3 por 0.3 dividido 12. 2.5 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta. Pues ya tenemos todas las componentes y ya podemos aplicar directamente la expresión. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar la fórmula? ¿Sí? Vamos a aplicar la fórmula. Pues aquí tenemos la expresión la tenemos acá. ¿Sí? MZ sobre IZ, vamos con Y. En este caso, el valor de Y, para este caso, el valor de Y es, miren que la coordenada en Y es 0.15 metros positiva, según lo que nos está diciendo el problema, porque nos dice que para este lado es positivo, ¿sí? ¿Y cuánto vale Z? Z, ¿cuánto vale para el punto B? Bueno, vamos a decir que aquí esto vamos a hacer, le ofrezco disculpas, punto B, esto es para el punto B. ¿Y cuánto vale Z? Z vale 0.1 metros y también positivo, porque eso es lo que tenemos. Entonces, pues nada, lo que hacemos es sencillamente decir que el valor del esfuerzo en B no es otra cosa que menos el momento en Z, perdón, aquí cometí un error, este es el momento en Z,
Entonces, el momento en Z. El momento en Z, entonces sería el momento en Z, que es 40 kilonewton metro por Y. Y vale 0.15 metros sobre ¿sí? La inercia en Z. La inercia en Z es 2.25 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta. Más nos dice el concepto que es MY, que es 30 kilonewton metro por Z, que es 0.1 positivo metros sobre la inercia en Y, que es 2.5 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta. Entonces, si hacemos esto de una manera correcta, perdón, tengo, entonces sería 3, 2.5, ofrezco nuevamente una fe de rata. Disculpas porque tengo esta fe de rata, es ahí. Entonces tengo, esto es acá, antes de que cometa un error al hacer esto. Listo, entonces sería 40 por punto 15 por punto 15 dividido 2.25 por 10.000 dividido 1000. Esto me da que el esfuerzo en B, este primer valor, es igual a menos 26.6 megapascales más 30 por punto 1 dividido 2.5 10.000 por 10.000 dividido 1000. Perdón, entonces voy a 30 por punto 1 dividido 2.5, listo, por 100.000, perdón, por 100.000, y esto lo dividimos entre 1000 para tener esto da 120 megapascales, encontrándose esto igual a un valor de esto menos 26 de 93.4 megapascales, y directamente la expresión ya nos entrega el signo. Es positivo, entonces lo que significa es que ese punto, de acuerdo a estas condiciones, va a estar a tensión. Esto va a estar a tensión. Muy bien. Entonces ahora, ¿cómo sería el esfuerzo en A? En A sería menos, vamos a ver, bueno, perdón, voy a quitar esto y voy a colocar acá para el punto A. Para el punto A, tenemos que Y, en este caso, Y es negativo, está en el otro lado, porque el problema nos está diciendo que considere así positivo, Y es negativo. Entonces, como Y es negativo, en ese caso tenemos menos 0.15 metros, 0.15 metros, Z es positivo, es 0.1 positivo, 0.1 metros positivo, ¿sí? Entonces, pues nada, el esfuerzo en B, en A, es igual a menos el momento 40 kilonewton metro por menos 0.15 metros sobre, ¿sí? 2.25 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta, más 30 kilonewton metro por 0.1 metro
dividido 2.5 por 10 a la menos 5 metros a la cuarta. Si nos damos cuenta, en este caso, menos con menos da más, la operación es la misma. Esto da 26.6 megapascales más la operación anterior es exactamente la misma, nos da 120 megapascales, ¿sí? O sea, esto nos da 146.6 megapascales. Entonces, ¿qué es lo que significa? Lo que significa es que bajo estas dos condiciones, miren lo que está sucediendo. Este momento está debido a este, voy a hacer algo aquí para explicar algo aquí. ¿Sí? Es lo siguiente. Tenemos esta condición y voy a colocar el momento aquí. Cuando yo tengo ese momento, este elemento se tensiona y este elemento se compresiona. ¿Sí? Cuando yo tengo el momento acá, voy a pintarlo con otro color. Este elemento se tensiona y este elemento se compresiona. ¿Sí? Entonces, por eso, el efecto más grande, ¿sí? Aparentemente, ¿sí? Es el efecto de uno de los dos momentos. Entonces, vamos a corroborar esto con nuestra aplicación, que tiene que darnos exactamente estos mismos valores. Entonces, vamos a nuestra aplicación, ¿sí? Un momento, entonces, acá está. Permítanme un segundo. Voy a tomar el ejercicio para no estar con tanta cosa. Aquí está entonces. Vamos a ver. Vamos a nuestra aplicación. Y tenemos un rectángulo. Ojo con las unidades. En este caso estamos las unidades de milímetros. Transformamos las unidades a milímetros. Ahí ya están las unidades. Y nos dice que esto tiene 300. ¿Sí? La parte de arriba es de 300 milímetros. Ok. Y la parte de abajo es de 200 milímetros. Ok. Muy bien. Ahí tenemos esos dos elementos. Ya tenemos. Ahora, nuestro momento en 3. En nuestro caso, nuestro momento en 3 es lo que habíamos dicho, el momento en Y. No estoy mal. ¿Sí? Entonces, el momento en Y es lo que dijimos que vale. Perdón, nuestro momento en Y que sería 40. ¿Sí? Entonces, vamos acá. Y vamos acá. Muy bien. Nuestro momento, perdón. Entonces, 3, 3 y el momento 2, 2, ¿sí? El momento horizontal y el momento vertical. Pero el momento horizontal tiene que ser 4 quintos de 50, o sea, va a ser 40. ¿Sí? Entonces, este caso va a ser 40 y miren las unidades. Las unidades que estamos mostrando, las unidades son 40 kilonewtons, ahí podemos verlo. Ok. ¿Sí? Y ahora colocamos el momento sobre el eje Y. El momento sobre el eje Y, vemos que es 30. Ok. Y entonces eso es lo que nos está mostrando. Nos está mostrando, ¿sí? Vamos a ver si pudimos encontrar la solución que nos habían indicado. Esto está en megapascales. ¿Sí? El momento azul, la parte de arriba nos está diciendo que eso es 30 megapascales. Está muy raro esto. ¿Sí? La parte azul, la parte de abajo, y la otra debería ser 90 y algo megapascales, y la otra es 96. Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tenemos? A ver, miremos a ver entonces cómo lo estamos haciendo. En principio, estamos de acuerdo en algo. Miren, en principio estamos de acuerdo que la parte de azul
en las dos esquinas, por favor, en las dos esquinas, nosotros estamos teniendo condiciones de tensión, ¿sí? Miren que el color azul y el color verde, si se fijan acá, ¿sí? Es de la parte indica que están a tensión. La parte, miren lo que está, el amarillo, el color amarillo, el cambio del amarillo con el verde, está diciendo que por ahí aproximadamente está pasando el eje neutro, ¿sí? El eje neutro está pasando aproximadamente por ese elemento. Entonces veamos si de pronto fue que cometimos un error al hacer nuestros cálculos, porque en la parte superior nos dice que eso es 30 megapascales. 30 megapascales. Y en el otro lado, nos está hablando que tenemos aproximadamente, pues, 14 megapascales. Es algo que me parece bastante raro. Miremos a ver entonces. Bueno, estamos de acuerdo con esto, vamos nuevamente y regresemos a nuestros cálculos. Pronto seguramente cometimos algunos errores. 40, 200, la inercia, ¿sí? Claro, miremos, verifiquemos la inercia, que la inercia nos puede dar un indicativo que si cometimos o no cometimos los errores. Aquí están, ¿sí? Las inercias nos dicen, por ejemplo, en la primera nos dice que la inercia con respecto al eje, en este caso X, sería de 3, 6, 9, o sea, 2 por 10 a la menos la inercia sí está bastante diferente. Entonces sería que se cometió algún error. Entonces sería 3, 6, 0.002. A ver, vamos a verificar qué sucedió con las inercias. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer nuevamente estos valores, pero sí está. Entonces, la inercia base, que es 0.3 por 0.1 elevado al cubo, dividido 12. ¿Sí? A ver. Esto está 0.025. 0.025. Y o sea, base, en este caso la base es 0.30, ¿sí? ¿Sí? Por la altura. La altura en este caso vale. Champ. He cometido aquí un error. La altura es 0.2, 0.1 y 0.2. Cometí ese error. Entonces, 0.3 por 0.2 elevado al cubo y esto dividido 12. Claro, la inercia en Y vale. La inercia en Y vale. Bueno, estos son los gajes del oficio que nosotros los ingenieros hacemos. Ahí ya está congruente con el elemento. Y ahora el otro, pues lógicamente también se cometió este error. Y eso es lo que nosotros siempre como ingenieros tenemos que verificar. 0.2 por 0.3 elevado al cubo, ¿sí? Dividido 12. Esto da 4.5 a la menos 4. 5 por 10 a la menos 4. Entonces, voy a hacer una fe de rata acá y voy a corregir esto. Entonces tenemos, voy a verificar 0.3 por 0.2 cubo dividido 12, sí. Entonces, ahora esto es, bueno, esto también tengo que borrarlo. Desafortunadamente cometí este error, pero nos logramos dar cuenta.
Por eso es que es tan importante que nosotros sepamos aplicar, pero a la vez también sepamos manejar, ¿sí?, las aplicaciones. Entonces, IZ, entonces la primera sería 40, ¿sí?, por el momento en Z por Y, que es, ahora sí, que es Y, ¿cuánto vale Y? Sí, vale 0,15, sí, 0,15. Por la inercia con respecto al eje, es que estoy mezclando las dos cosas, ya entendí, lo que pasa es que estoy mezclando las dos cosas. Entonces, ¿qué pasa? El momento en Z tiene que ir con la inercia en Z, entonces esto sería 4.5 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta, ¿sí? Y 30, 0.1, sí, 0.1 por 2 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta. Muy bien, entonces ahora sí, tenemos 20 por punto 15 dividido 4.5. 40 por punto 15 dividido 4.5. Listo. Esto por 10.000. Esto da menos 13.4 megapascales. Y el otro lado daría 30 por punto 1 dividido 2, ¿sí?, más 15, aproximadamente 15 megapascales. Ahora sí, esto me está dando 15. Esto me está dando aproximadamente 2. ¿Sí? ¿Qué? Esto me está dando menos 1.6. Me está dando 1.6 megapascales. Por el otro lado, entonces ahora, nuevamente, volvimos a mezclar todo. Vamos a mezclar todo. Entonces tenemos X con X y con Y. Entonces tenemos el momento en Z. El momento, tenemos el momento en Z que vale 40, la inercia en Z que vale 4.5, ¿sí? 4.5 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado, más la otra que nos da 2 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta. Muy bien, pues nada, estos valores, lo único que hacen acá con respecto al anterior, ¿sí?, respecto al anterior, es sumarse. O sea, ahora estos valores son positivos, entonces esto da 13.4 megapascales más 15 megapascales. Esto me da aproximadamente 28.4 megapascales, ¿sí? Entonces, esos son los valores que nos están dando. O sea, nos están dando un valor de 1.6, ¿sí? De 1.6, atención, en este punto de acá, y de 28.4 megapascales. Claro, siguen siendo, me parece que no siguen siendo tan aproximados, porque es que miren lo que nos está presentando el algoritmo. El algoritmo nos dice que precisamente, ¿sí?, tenemos las dos condiciones, podemos verla en 3D y podemos mirar que efectivamente los dos puntos están a tensión. La parte amarilla aproximadamente es la posición del eje neutro, y la parte azul, ¿sí?, la parte azul es la que correspondería a nuestro punto. O sea, nos está dando aproximadamente, pues claro, 26 algo, y en el otro lado nos está dando, ¿sí?, nos está dando como 1 algo, ¿sí? 1 algo, que son los valores que nosotros, pues, más o menos teníamos que
estar revisando, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta y hay que tener mucho cuidado porque en realidad, mire, ahí ya tenemos 26, o sea, 2.6 por 10 a la 1 es 26 y en el otro lado es 1.1, 1.4, ¿sí? Por 10 a la 0, o sea, más o menos es lo que nosotros tenemos en esta condición. Lo que pasa es que está ese verde de acá, ese verde que se ve en toda esta esquina, ¿sí? Puede ser el valor más pequeño que no nos representa, pero de todas formas es importante tener en cuenta que sí, somos coherentes con lo que la teoría nos dice, que esos dos puntos necesariamente deben estar atención. Algo que sí nos ayudó el algoritmo es a darnos cuenta que habían unos errores, efectivamente habían unos errores, y eso es una cosa que nos puede ayudar mucho. Entonces, miren que esa combinación de esos elementos, pues es importante considerarla. Entonces, pues nada, ¿cuál es el objetivo de esto? Es simplemente, ¿sí? Aplicar, ¿sí? Aplicar estos conceptos, ¿sí? Miren que los dos valores efectivamente nos dieron positivos, los valores son positivos, no tenemos ningún inconveniente con eso. Lo que pasa es que, pues sería interesante que ustedes miren si dentro de la aplicación podemos revisar, vamos a traer eso, ¿sí? Podemos revisar, a ver si podemos tomarle o podemos considerar. Estos programas, esto es una aplicación de la C6C, ¿sí? Del elemento del programa, de los programas tanto ETAPS como SAP, ¿sí? Y ellos pues nos dan esta aplicación para que nosotros pues tengamos ese elemento. Entonces es importante que nosotros consideremos pues ver la posibilidad de que podamos tocar el puntico y que nos dé el valor exacto, pues para poder revisar si realmente nosotros estamos cumpliendo o no con esos valores, ¿sí? Miren que aquí hay una cosa importante porque parece que el algoritmo tomó los valores al revés. ¿Por qué estoy considerando eso? Porque estamos diciendo que en el A es el punto de mayor esfuerzo, ¿sí? Y para nosotros el A es el otro punto opuesto. Entonces hay que mirar también, y aquí hago esta salvedad y esta aclaración de que ojo con eso porque hay que tener en cuenta esa condición, ¿listo? Esa condición de cómo es que está tomando el algoritmo los valores, pero miren que en realidad los valores sí están aproximadamente 26 y 1 puede ser allá en el otro lado, que es valores muy pequeños. Miren, por ejemplo, ese color más verde es de 6, ¿sí? 6 o algo, ya sería la aproximación, que es algo que lo único que no me gusta, pero pues claro, es una aplicación muy valiosa, ¿no? Miren que en el otro lado sí es 26, y aquí lo tenemos, miren, el azulito es 26 exponente por 10 a la 1, o sea, el 2.6 multiplicado por 10 da 26, o sea, eso sí nos está dando un valor aproximado, entonces uno puede tener una idea de cómo es que está haciendo, pero ahora hay que tener en cuenta que seguramente el algoritmo está tomando los valores de los momentos en sentido opuesto al que le estamos haciendo y hacer esa fe de rata, pero de todas formas sí tenemos en cuenta que el algoritmo sí nos está representando. Pues en próximos, voy a hacer otro video más adelante, haciendo otro ejemplo para dar claridad a ver cómo es que toma, para que ustedes se den cuenta de cómo es que está haciendo el elemento esa condición. Entonces, esto les queda importante, miren que lo que hacemos manual lo podemos representar de forma gráfica en esta condición.